Un político que nunca defrauda y que opina y se moja con todos los temas. Julio Anguita. Hola, buenas noches, señor Anguita. Buenas noches. Buenas noches y como siempre un auténtico placer tenerle con nosotros en La Sexta Noche. Nos gustaría repasar con usted datos y hechos muy importantes de la actualidad de estas últimas semanas, empezando lógicamente por lo que ocurrió el pasado lunes. El rey don Juan Carlos anunciaba a todos los españoles el fin de su reinado y el comienzo del de su sucesor, su hijo el príncipe de Asturias, una noticia que algunos asumían con normalidad y que otros acogían con algún que otro reparo. Vamos a recordarlo. Una convocatoria de urgencia. Su Majestad el Rey acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono. Por sorpresa, han convertido este día en un día histórico. He decidido poner fin a mi reinado. El rey abdica. Abdicar en su hijo. Pone fin a 39 años de reinado. El rey don Juan Carlos ha sido el rey de todos los españoles. El mejor periodo de nuestra historia moderna. Por la consolidación de la democracia. Ha sido un buen embajador. Un momento histórico para este país. Merece pasar a la primera línea una generación más joven. El príncipe Felipe. Será Felipe VI. Felipe VI. Dedicar todas mis fuerzas a la tarea de seguir sirviendo a los españoles. Varias fuerzas políticas que reclaman referéndum. Para que el pueblo decida, monarquía o república, y referéndum de manera urgente. Izquierda Unida, Podemos, Compromís. Reclamar juntos un referéndum. Sea la ciudadanía la que decida si Felipe de Borbón cuenta con la confianza de la ciudadanía. ¡Mañana será republicana! Partido Socialista va a votar. Proyecto de ley orgánica. El Partido Socialista es de hondas raíces republicanas. En la transición hizo un acuerdo. Un mensaje clarísimo. Plantee usted en las Cortes una reforma de la Constitución. Antes de que termine el mes de junio, 14 o 15 días. el príncipe Felipe, Futuro Felipe VI. será proclamado como nuevo Rey. Señor Anguita, en primer lugar, una fecha histórica, la que vivimos el pasado lunes. ¿Cuál es su valoración de esta abdicación? Bueno, un hecho que no es normal, como es la abdicación de un rey, que en el mensaje fin de año y en el de la Pascua Militar del día 6 de enero, y que había mantenido durante su reinado la siguiente frase: los reyes mueren, nunca abdican, supongo que el país se merece. ¿A qué se debe que este rey, que ha mantenido estas afirmaciones tan cerca, tan recientemente, por qué dimite o por qué abdica? Esto no ha sido explicado, ha sido ocultado y desde luego nadie ha hablado. Simplemente ha tomado la decisión y aquí nos explica. Primer fallo, tiene que explicarse las razones por las que el rey, en contra de lo que ha venido manifestando, toma esta decisión. En esa tesitura los demás tenemos que imaginar por qué. Y naturalmente tenemos la memoria de ya que ya en la década de los 90 se habló por primera vez de la abdicación, cuando el procesamiento de Javier Rosa, Mario Conde, y que el tema de la abdicación ha estado en los medios de comunicación en los últimos años. Yo creo que esta decisión estaba tomada, es decir, que los poderes, los que realmente mandan en el país, necesitaban un cambio en la corona, en la imagen, para hacer una operación política de lo que podíamos calificar la segunda restauración borbónica. Señor Anguita, usted ha tildado algunas de las manifestaciones a favor de la República que han tenido lugar en los últimos días por todo el país de protestas pintorescas. ¿Por qué no le han gustado, si se supone que usted está a favor de esta República? Vamos a ver, en principio cojan ustedes el diccionario y busquen la palabra pintoresco. Tiene 3 acepciones. Las 2 primeras son positivas: colorido, alegría, exhibición de fuerza. Yo lo hablo en ese sentido. Por tanto, no cojan el sentido peyorativo, que jamás lo he utilizado. Lo que yo he querido decir y digo, que solamente con manifestaciones no va a venir la República. Por tanto, a esas manifestaciones necesarias y a las que yo también voy, hay que añadirle una propuesta republicana. Es decir, republicanos y republicanas españoles y pueblo español en general, ¿qué república quieren ustedes?
¿Qué contenidos quieren que tenga la Constitución republicana? ¿Cómo podemos ligar la República y la crisis económica? La República y la Unión Europea, la República y el paro, la República y la agricultura, la República y la democracia. ¿Qué Constitución creemos que debe tener la República? Eso es necesario explicarlo. ¿Por qué? Porque las manifestaciones son expresiones de sentimiento que son necesarias, pero solamente con sentimiento no se hace nada. A ese sentimiento hay que añadirle una propuesta concreta. En resumen, españoles, ¿qué clase de república queréis? ¿Cree usted, por lo tanto, que el movimiento republicano está, por decirlo de alguna manera, desorganizado? No, al contrario, creo que está organizado. Lo que pasa es que hasta ahora todavía no ha planteado un encuentro para ver qué programa, qué proyecto de república quieren. Lo voy a explicar. Yo creo que ha llegado el momento de que todos los ateneos republicanos, los colectivos republicanos, las asociaciones republicanas y personas que no estén vinculados orgánicamente a ellos, se reúnan en lo que pudiéramos llamar unos estados generales de la República y vayan ahí diseñando, en debate con el pueblo español, la clase de república que se quiere. Y, por ejemplo, la república y la economía. ¿Va a ser una república a la cual se le diga desde fuera lo que tiene que hacer en la economía? Entonces, ¿para qué la queremos? Se trata de eso. Porque si no hablamos de qué república queremos, no tenemos entonces alternativa. Esto es lo que yo he manifestado y sigo insistiendo desde hace muchos años. Señor Anguita, da la sensación muchas veces que el sentimiento republicano únicamente está instalado en la izquierda. ¿Por qué no hay sentimiento republicano en la derecha? ¿Sería posible una república si esta no es con un sentimiento transversal de izquierda a derecha? Bueno, también en la derecha hay un sentimiento republicano, mucho más moderado, evidentemente. Pero la derecha, y entendiendo por derecha los poderes económicos, es decir, la banca, las grandes empresas, entendiendo por poderes económicos los que tienen el poder y son los que realmente mandan, y los que han influido para que Juan Carlos abdique, entienden que están bien con la monarquía, porque la monarquía le sirve muy bien a sus intereses, al sistema de la transición. Parece ser que un rey que dicen que está por encima del bien y el mal, lo cual no es cierto, garantiza el funcionamiento de las instituciones siempre y cuando éstas hagan la política económica que le viene bien a esos intereses. Es decir, hacen falta gobiernos que cojan el dinero de los españoles y se lo den a los bancos a través de la emisión de deuda pública. Hace falta reformas del mercado laboral que le vengan muy bien al capital. Hace falta políticas de austeridad que es mal llamada de austeridad, que recorten los servicios sociales, etcétera, etcétera. En consecuencia, eso que una república para mí tenía que tener como su objetivo principal no gusta a determinada derecha. Y todo este tema de la abdicación ha llegado apenas unos días después de la resaca electoral, con unos resultados que han sorprendido a todo el mundo, a todo el país, y los partidos políticos, desde luego, también se han visto de alguna manera sorprendidos por lo que ha ocurrido. ¿Qué valoración hace usted de los resultados del pasado 25M? En cierta medida han sido un terremoto. Pero, ¿por qué ese terremoto? Vamos a ver, yo los he visto y los veo con mucha alegría. Izquierda Unida ha subido. Ha irrumpido Podemos con una gran fuerza. Hay una representación de Compromís y de Equo. Y hay otros que comienzan a aparecer. Pero lo que a mí me llama la atención es que el poder, y yo quiero insistir, para mí el poder no es solo el gobierno. El poder son los que tienen el dinero más el gobierno que está a su servicio. El poder ha visto algo nuevo, que una fuerza política que todavía no está terminada de hacer, con un lenguaje muy claro y sobre todo con unas personas de clase media, profesionales, sufriendo los tremendos problemas del paro, que son muy conscientes de que las personas entre 25 y 35 años que ahora hay, si les pregunta uno ¿qué pensión vais a cobrar?, no saben qué decir. Eso ha irrumpido con un lenguaje claro y además con una cuestión en la que yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, y no me refiero ya a Podemos, por lo menos yo siempre que he estado en situación política, yo no vengo aquí a que usted, gobierno, cambie un poquito. No, yo vengo aquí a sustituir, a gobernar, a hacer una política distinta. Y ese discurso ha calado.
Vamos a recordar, si le parece... Por eso el poder le ha tenido miedo. Vamos a recordar, si le parece, cómo quedaba las elecciones, los resultados electorales de ese pasado 25M. Pero vamos a centrarnos primeramente en el fenómeno Podemos, en lo que ha supuesto este partido, su irrupción, ese 1.250.000 votos y esos 5 europarlamentarios, en una fuerza que no existía hace apenas 4 meses. La auténtica revelación. El partido Podemos... Podemos ha conseguido 5 escaños en el Parlamento Europeo. Podemos. Es el fenómeno Podemos. 5 meses han bastado para que revolucione el panorama electoral español. El partido se ha convertido en el abanderado de una nueva forma de hacer política. La clave del cambio político en nuestro país es el protagonismo ciudadano. Participación directa, asambleas a pie de calle y primarias abiertas son sus señas de identidad. Un fenómeno insólito que ha llevado el espíritu del 15M a las urnas. Toca construir con los ciudadanos la alternativa de gobierno. Junto a otros partidos minoritarios, Podemos ha puesto en jaque al sistema bipartidista. Los partidos de la casta han recibido probablemente el más serio correctivo de su historia. Y mientras se convierte en un triunfo para algunos, para otros podría suponer una amenaza. Estos son los que rodearon mi casa, ¿eh? Radicales, antisistema. Todos los frikis acaban planeando sobre Madrid. La revolución bolivariana que está poniendo de moda en España, ¿no? Tiene un grado de coincidencia enorme con Marine Le Pen. Uno de los posibles perjudicados por esta aparición de Podemos es Izquierda Unida. Antes de las elecciones, el partido de Cayo Lara evitó el pacto con Pablo Iglesias. Ahora se abre la posibilidad que podamos trabajar conjuntamente. Si se hace con inteligencia, 1 más 1 puede dar 3 en política. No tenemos ningún sectarismo a la hora de pactar con nadie. Este podría ser el primer paso para la formación de un amplio frente de izquierdas. Vamos a tratar con otros de ser la palanca que sea capaz de llevar a cabo ese cambio político. La formación no ha anunciado aún si se presentará a las elecciones generales, pero muchos lo reclaman. Este y otros puntos clave para la organización del partido se acordarán en una gran asamblea ciudadana. Será el próximo otoño. Todo apunta a que Podemos cuenta. Nacimos para ganar, nacimos para ir a por todas. ¿Es Pablo Iglesias la nueva esperanza de futuro de la izquierda? Señor Anguita, existe la sensación bastante extendida de que Podemos ha crecido tanto en parte gracias a antiguos votantes de Izquierda Unida. Me pregunto si su partido debería hacer algún tipo de autocrítica con respecto a ese 1.250.000 votos que podrían haber sido suyos y que han ido a Podemos. Mire, para empezar, Izquierda Unida no es un partido, es una federación de partidos, fuerzas políticas y ciudadanos que no están adscritos a una fuerza política. En segundo lugar, yo me siento muy bien con los resultados electorales, porque me parece que en conjunto un pensamiento democrático con voluntad de cambiar se ha incrementado, ha subido. Y además, yo siempre he pensado en claves de unidad. Creo que la izquierda es plural, aunque yo iría a algo más de la izquierda. Yo no estoy de acuerdo con lo del frente de izquierdas. Yo quiero un frente ciudadano, es decir, que sume más gente que la gente de la izquierda. Hay mucha gente que está dispuesta a que las cosas cambien y no quiere tener un carnet de izquierda y tampoco tiene por qué tenerlo. Son tan graves los problemas que tiene España que yo prefiero un frente ciudadano de la inmensa mayoría. Y en ese frente ciudadano, tanto Izquierda Unida como Podemos, como Equo, Compromís y otros, deben ser la levadura, las que ayuden a los ciudadanos a debatir sobre sus problemas. Esa es mi visión. Naturalmente es una visión también de unidad, pero no circunscrita exclusivamente al frente de la izquierda. Pero apuesta usted, por lo tanto, por esa unión con formaciones como las que usted citaba, con Podemos, con Equo, con Compromís. Apuesto por un frente de programa. Mire, sé que ustedes se ríen, pero a mí no me sirve la unidad si yo no sé para qué la voy a hacer. En concreto, mire usted, a mí me gustaría unirme con otros para que subiera el salario mínimo interprofesional. A mí me gustaría unirme con otros para que la banca fuese nacionalizada.
A mí me gustaría unirme con otros para crear un tejido industrial español. A mí me gustaría unirme con otros para conseguir lo que sería la soberanía española en la economía, la soberanía monetaria y la soberanía de España como país, que la ha perdido totalmente. Para eso me gustaría unirme. Para unirse por unirse no tiene sentido. Precisamente todos estos puntos que usted citaba sí que están registrados en el programa de Podemos. Sí, y en el de Izquierda Unida, y en el del Frente Cívico, y son ya muy antiguos, porque además son correctos. De modo que ni Izquierda Unida tiene el copyright, ni tampoco Podemos. Estos forman parte ya de una parte de la sociedad. Luego parece inevitable pensar efectivamente en que con el tiempo se va a acabar realizando esa unión entre estos partidos y coaliciones de izquierda. Vuelvo a repetir, yo no haría el planteamiento de izquierda, es mi opinión. Yo haría un planteamiento ciudadano. Mire usted, la gente se une ante los problemas concretos. Cuando vamos con un carné por delante, hay una especie de obstáculo. Por tanto, yo no quiero hablar de izquierda ahora, yo soy de izquierda, más soy comunista. Pero cuando yo tengo que hablar con los ciudadanos, quiero hablar del problema del paro, el problema de la hipoteca, la gente que echan en la calle. Y eso a la gente la va a unir. La gente sabe que yo soy comunista, pero trato de sus problemas. Por eso yo prefiero hablar de frente cívico a frente de izquierda. Es mi opinión, desde luego. Si le parece, vamos a continuar hablando de los grandes damnificados de las pasadas elecciones del 25M, el Partido Socialista. En el PSOE no se han tomado tan bien el resultado de las elecciones y las primeras consecuencias no se hicieron esperar. Las recordamos. Batacazo del PSOE en las elecciones europeas. El Partido Socialista sigue hundiéndose. Rubalcaba esta vez sí, se va. ¿Quién tiene que escoger a los nuevos líderes del PSOE? ¿Quién debe liderar el partido? Susana Díaz. Eduardo Madina, Carmen Chacón, Patxi López. La tormenta política en el Partido Socialista. Movidón. Lío interno, de verdad. 25M, elecciones europeas. El Partido Socialista sufre la peor derrota en 30 años de democracia. Alfredo Pérez Rubalcaba anuncia que se marcha solo horas después de que se hagan públicos los resultados. La responsabilidad de ese mal resultado electoral es de la dirección del partido. Pero intenta dejar escrito el futuro del PSOE. Convocar un congreso extraordinario para elegir una nueva dirección. Algo que provoca una rebelión en el partido. Rubalcaba quiere que sea el aparato el que elija al nuevo líder del PSOE. Pero figuras destacadas del partido exigen voz y voto para las bases. Necesitamos unas primarias ciudadanas, abiertas, naturales. Que solo valoraré la decisión de presentar mi candidatura si la elección de la Secretaría General se hace por voto directo en el Congreso. La presión surte efecto. La ejecutiva del PSOE aprueba por unanimidad que los militantes elijan por voto directo al próximo secretario general. Pero la fórmula elegida abre una nueva brecha. Los militantes votarán. Los militantes del PSOE elegirán secretario general el 13 de julio. Pero no tendrán la última palabra. Una consulta no vinculante cuyo resultado deberán ratificar unos 1000 delegados en un congreso extraordinario. Algo que no gusta a socialistas como Carmen Chacón, que se retira de la carrera por suceder a Rubalcaba. Pero el baile de candidatos ya ha comenzado. ¿Vas a presentar al final? Me veo más ahora para ayudar que para competir. Si Llotis entra en Andalucía... Tras tocar suelo electoral, con un líder en retirada y una pugna interna en ciernes, el futuro del partido ya tiene fecha. El 26 de julio, día del Congreso. Ha comenzado la cuenta atrás. Señor Anguita, ese Congreso podría ser el inicio de la solución de todos los males que últimamente aquejan al PSOE. Vamos a ver, con todo respeto a los militantes del Partido Socialista Obrero Español. Lo que ha ocurrido les afecta y afecta a la sociedad española, por tanto me voy a permitir opinar con respeto. El problema del Partido Socialista Obrero Español no son las primarias, es la pérdida de identidad. No saben lo que son, pero además es lógico. En el año 79, de la mano de don Felipe González, abandonan el marxismo, vale, pero ese abandono del marxismo significaba que aceptaban el sistema capitalista, con determinadas correcciones. Continuó el tiempo y ese partido formó partener con el Partido Popular y ya últimamente en Alemania formando una unión.
El propio Felipe González, hace cuestión de 20 días, ya dijo que ambos partidos tenían que hacer una especie de alianza para hacer transformaciones en la Constitución. Quien está escribiendo el guión del Partido Socialista, independientemente de los secretarios generales, es don Felipe González. ¿Y cuál es el objetivo final? Pues hacer un partido demócrata como el de Estados Unidos. Lo que pasa es que no se puede estar diciendo por parte, somos la izquierda, otros somos centro-izquierda. Eso es un guirigay tremendo. Y yo creo que eso es lo que tiene que averiguar el partido, qué es lo que es, qué es lo que quiere ser. Y a partir de ahí que vengan las primarias o lo que quieran. ¿Cree usted, por lo tanto, que el Partido Socialista no tendría claro ahora mismo cuál es su espacio electoral? No, yo no hablo de espacios electorales, sí. Hablo de ideas, de principios, de proyectos, de programas. Y eso después vendrán las elecciones. Para mí, la política no es solamente elecciones. Yo pertenezco a una fuerza política porque yo quiero cambiar esta sociedad. No me gustan sus valores, no los acepto y los quiero combatir dentro del juego democrático, pero tengo una alternativa. Esto es lo que creo que hay que llegar en una fuerza política. ¿Ustedes qué son? ¿Qué quieren ser? ¿Qué piensan? Pues ese debate yo creo que es el que no ha tenido lugar y por eso yo encuentro que quizás en ese partido haya una cierta desorientación y que creo que lo primero que tenían que hacer, esto repito, es una opinión, repito con muchísimo respeto, es saber resolver esa crisis de identidad. ¿Qué quieren ser? Le voy a pedir de nuevo su opinión, con todo ese respeto además, y es ¿usted cree que la falta de ideas dentro del Partido Socialista tiene que ver con la falta de liderazgo de la que adolecen ahora? ¿Que con un nuevo líder llegarán las ideas? ¿O son cuestiones independientes? No creo en los líderes. Mire usted, eso es, perdone la expresión, eso es el timo de la estampita. Creo en los dirigentes. Los dirigentes surgen de la base. El dirigente representa el papel de la personalidad en la historia. El dirigente es en un momento el que mejor interpreta la obra que ha sido escrita entre todos. Lo de líder es una expresión foránea que se basa más bien en cuestiones mediáticas, en imágenes, de modo que el problema no es de líder, el problema es qué clase de partido quieren, qué ideas tienen, qué piensan de la sociedad, quieren cambiarla o no quieren cambiarla, qué opinan del mercado. Es decir, ¿qué opinan de Europa? Eso es lo que hace a un partido. Y después, pues, que elijan a su dirección. La pelea interna viene sobre todo por el tema de las primarias abiertas. ¿No estamos en el momento en el que todos los partidos deberían de hacer primarias? Que debería de ser algo prácticamente obligatorio para todos los partidos, las primarias. Mire usted, eso es el último juego para que la gente se entretenga. Voy a ponerle eso al revés. Primero, ¿por qué no hacemos un debate en un partido para saber qué es lo que quiere? ¿Por qué no busca su identidad? Y cuando ese partido tenga su identidad clara, la que sea, la que quiera, que elijan entonces en primarias a quien quiera. Pero créanme, el debate es fulanito, menganita, sutanito. Y sin embargo el auténtico debate, qué somos, qué queremos hacer, qué pintamos en la sociedad, queda marginado por mor de los nombres. Yo veo con mucha prevención eso de las primarias, cuando sobre todo oscurece el auténtico debate. Le voy a pedir su... Bueno, antes de nada, nos vamos a ir, le parece, unos minutos a publicidad, porque después me gustaría conocer su opinión al respecto de cómo han elogiado algunos altos dirigentes del Partido Popular al señor Rubalcaba en el momento de su marcha. Será a vuelta de publicidad. Hasta ahora mismo. Continuamos en la sexta noche, continuamos con Julia Anguita analizando la actualidad, resultados electorales, la abdicación y también algo de lo cual queremos saber su opinión, señor Anguita. Y son las alabanzas que se han dedicado al señor Rubalcaba por parte de altos dirigentes del Partido Popular. Si le parece, las escuchamos primero y después las comentamos. Tengo que decir que el comportamiento de los dirigentes del Partido Socialista y fundamentalmente de su secretario general, don Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sido serio, ejemplar y con sentido del Estado y, por tanto, no tengo la más mínima duda sobre cuál va a ser la posición del Partido Socialista Obrero Español en las próximas fechas. Alfredo Pérez Rubalcaba es un dirigente político de amplia trayectoria, que, para decirlo claramente, yo me hubiera sentido absolutamente tranquilo si hubiera sido presidente del Gobierno de España. Me podría gustar más, gustar menos, pero dormiría tranquilo.
Es un partido que tenía que estar a la altura de las circunstancias y efectivamente ha estado a la altura de las circunstancias y su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, también ha estado a la altura de las circunstancias. Mariano Rajoy, Cospedal, el señor Arriola, todos han hablado muy bien de Rubalcaba en el momento de la despedida. ¿Qué le dice usted esto? Mire, había un dirigente socialdemócrata alemán que un día descubrió que los opositores de derecha lo alabaron y dijo: ¡ay, pobre Bebel! ¿Qué has hecho tú de mal para que la derecha te alabe? Mire, yo me coloco en el papel del señor Rubalcaba y me alaban los conservadores porque he tenido sentido de la política del Estado, que muchas veces no explican qué es. Si es seguramente hacer que esta transición a la nueva restauración borbónica funcione, que vayan a pactar un cambio de la Constitución sin que el pueblo se pronuncie en referéndum, que van a permitir que el monarca, una vez que deja de ser inviolable, esté protegido para que sea distinto, a pesar de lo que dice la Constitución. A lo mejor eso es la política de Estado. Pues bien, a mí, desde ese horizonte, me dicen y me hacen las alabanzas y yo me siento ofendido. ¿Cree usted que el señor Rubalcaba se tenía que haber marchado hace ya tiempo, que este ha sido el momento adecuado, igual tendría que haber esperado al siguiente congreso? Eso es un problema del señor Rubalcaba y de su partido. Y mientras pasa todo esto, el Fondo Monetario Internacional pide que se bajen los sueldos una vez más y propone incluso que se suba el IVA. Son algunas de las recetas del FMI para salir de la crisis. De momento aseguran desde la presidencia del gobierno español que no se va a hacer caso, por lo menos a la recomendación del FMI, de subir el IVA. ¿Qué cree usted que pasará? Bueno, ¿qué se juegan ustedes que de aquí a 8 meses se sube el IVA? Mire, el gobierno español, este y el anterior, juegan a ser independientes. No, ya se entregaron de pies y manos hace tiempo. No tenemos autonomía. No tenemos soberanía y estamos enajenando incluso la dignidad como país. Hacemos los que nos dicen, fíjese qué cosa más curiosa, en ningún tratado de los muchos que ha habido en Europa figura la troika. Es decir, nos está gobernando una entidad que no existe en los tratados. Es lo mismo que si nos gobernase algo que no está en la Constitución española. Cuando se llega a esa desgracia, cuando se llega a esa pérdida de soberanía, a esa degradación, lo que la Troika diga y el Fondo Monetario Internacional es normal. Quieren acabar con el estado del bienestar, quieren seguir con políticas de austeridad, pero el problema está en lo siguiente: ¿la gente lo va a aguantar o la gente se va a enfrentar a esto? Yo desde luego soy partidario de que la gente se enfrenta a esto, pero además, con el tercer considerando de la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que está aceptada por el Reino de España, donde dice que los gobernantes tienen que hacer políticas para su pueblo para evitar que el ser humano acuda a la rebelión. Creo que debían tomar nota. Le quería también preguntar por algunos buenos datos económicos que, según el Gobierno, apuntan el camino de la recuperación. Y me refiero a los buenos datos de paro de estos últimos meses. El paro está bajando por enésimo mes consecutivo. La prima de riesgo también muy baja. O, por ejemplo, el aumento de las exportaciones. Ahí es donde centran los populares sus esperanzas de cara a las elecciones generales de dentro de año y medio. ¿Usted cree que estos datos apuntan de verdad a una recuperación? Dos cuestiones. Primero, recuperación. ¿A mí qué me sirve que se incremente el Producto Interior Bruto si este no se reparte? Cuando ha ocurrido crecimiento económico en España, este no se ha repartido. Por tanto, antes que hablar de crecer, yo quiero hablar de repartir ya, desde ya. En consecuencia, a mí el crecimiento económico no se dice absolutamente nada, mientras los españoles de a pie no se beneficien de ello. Y ahora, el paro. Mire, el empleo que se está creando es un empleo en precario. 2 horas, 3 días. ¿Me quiere alguien explicar cómo van a cotizar estas personas para tener una jubilación? Cuando dice, van a usted a hacerse un fondo de pensiones, ¿cómo van a hacer un fondo de pensiones si no tienen un salario fijo? Entonces, estos trabajos precarios, indigentes, que en algunos casos rozan la esclavitud, no puede hablarse de que esto es solucionar el problema del paro. Es simplemente la miseria encubierta. Un país no puede mantenerse así.
Es cierto que mientras que el Gobierno habla de recuperación, España sigue encabezando, sigue estando en los puestos de cabeza en Europa en tasas, por ejemplo, la de pobreza infantil. ¿Se atreve usted a, no sé, poner una fecha? ¿Cuándo comenzarán las clases más populares de este país a sentir que efectivamente se están dejando atrás los peores tiempos? Que la economía empieza, como dijo creo que alguien del Partido Popular hace muy poco, a ver más sonrisas en la calle o cambiar de color, como dijo el señor Rajoy. Mire, con todo respeto al señor presidente, es una cursilada propia de la calle Serrano de Madrid. Mire usted, las clases populares, de seguir así, no van a salir a la calle alegre. Podrán estar en un momento determinado pendientes de la roja, no se van a escandalizar de esa barbaridad de primas que dice que le van a dar los jugadores, o estará pendiente el día de la coronación de las carrozas que pasan, pero realmente contentos de su situación no van a estar, porque esta no va a mejorar de seguir así. Es decir, si la propia gente, el movimiento ciudadano al que yo aludía al principio, no se organiza, no va a cambiar la situación. Y esto la gente debe tenerlo claro, porque si no lo tiene claro, la situación aún se va a degradar más. Señora Anguita, dentro de poco llegan ya, en apenas una semana, las vacaciones de verano. Hay muchos niños que van a dejar de tener la principal comida del día, que era la que consumían en el centro escolar. El año pasado, en las comunidades más afectadas por este problema, como eran Canarias, su comunidad, Andalucía o Cataluña, se abrían colegios durante el verano para que los niños pudieran comer. ¿Cree usted que, en fin, una solución de ese tipo, de emergencia, podría paliar de alguna manera este problema? ¿Qué se puede hacer para acabar con este hecho tan grave? Es decir, problemas de malnutrición en la infancia en España. Fíjese lo que usted está diciendo, que es verdad, que hay gente que pasa hambre en el siglo XXI. Esto era para protestar ante el Tribunal de la Historia a muchos gobiernos, y los anteriores, y a los poderes económicos. Esto es gravísimo. Pero claro, en el momento dado, determinados poderes, determinadas instituciones, pues le dan a la gente de comer porque tiene que vivir. Lo que pasa es que a la gente hay que darle dos cosas. Hay que darle inmediatamente comida para que viva, pero a continuación hay que darle principios y hay que darle ganas de que pelee y que de luche. Hay que darle el pescado y la caña, porque como le demos solamente el pescado, comerá un día, pero se va a acostumbrar a la caridad. Por tanto, adelante con los comedores de las instituciones. Los niños tienen que comer, pero a su vez hay que preparar algo para que la situación cambie. Cambiando de tema, últimamente hemos conocido también que el Tribunal Supremo cree que la reforma de justicia que propone el señor Gallardón podría suponer, por ejemplo, problemas a la hora de investigar casos de corrupción, o podría incluso ir contra la libertad de expresión de los jueces, al no poder estos hablar de casos que están abiertos. ¿Qué le parece lo que ha dicho el Tribunal Supremo y la reforma del señor Gallardón? Mire, el señor Gallardón ha hecho una reforma que es el oscurantismo y la impunidad total para los poderes económicos. Una justicia secuestrada por ley. Una justicia a la cual no pueden acceder las clases populares por los precios y por lo que cuesta. Una justicia mediatizada por la mala política. Una justicia, por otra parte, sin medios. Y una justicia, además, con muchos casos dentro de los integrantes de la misma que están en otra órbita y en otra época. Pero a eso ha venido a hacerlo sistema las propuestas del señor Gallardón. El señor Gallardón lo que quiere es secuestrar el concepto de justicia, pero además secuestrar el concepto de constitución. Pero a mí no me extraña, es su forma de pensar. El problema está en la próxima vez que los españoles tengan que decidir a quién votan, si siguen votando a lo mismo. ¿Qué cree usted que le va a costar sacar adelante más al señor Gallardón? ¿Su reforma de ley del aborto o su reforma de la justicia? Pues yo no lo sé, mire usted, no tengo ni idea. Pero creo que si la luna de miel que pedía el señor González avanza y se ponen la voz hueca y hablan de cuestiones de Estado, se ponen ambulosos, se ponen estupendos y dan un discurso carente de sentido para defender sus intereses, yo creo que saldrán todas con el concurso de las dos grandes fuerzas políticas. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, señora Anguita. Últimamente parece que la ley de reforma del aborto, a mí me llama mucho la atención. Parece que se ha ido a dormir el sueño de los justos. Hace tiempo que no oímos hablar de ella. Parece que está parada, sin edie además. No sabemos qué está ocurriendo con ella. ¿A qué responde esto? ¿A qué cree usted que responde? Pues yo creo que se han dado cuenta ya de la barbaridad.
y sobre todo de una cosa que, a la luz del siglo XXI y teniendo en cuenta la historia de España, ¿quién gobierna? ¿Un partido llamado Popular o gobierna los elementos más retardatarios y oscurantistas de la Iglesia Católica? Ese es el problema. Señora Quita, por otra parte, también tenemos en las fronteras sur del país, concretamente en Ceuta y Melilla, los centros de acogida de inmigrantes llenos de gente. No cabe absolutamente nadie más. Sigue habiendo avalanchas, sigue habiendo problemas con las autoridades marroquíes. ¿Qué solución podríamos dar a lo que está ocurriendo ahora mismo en la frontera sur de Europa? Inmediata no, pero por lo pronto la gente que pasa tiene que recibir comida, alimentación y sanidad, cueste lo que cueste. Y si no, se quita de otra cosa. Por ejemplo, de las primas de los jugadores de fútbol que van a jugar y si ganan el Mundial con 720.000 euros, para empezar por ahí. Pero hay muchos sitios más. A continuación, intentar cambiar la política de la Unión Europea para que los regímenes en origen tengan que cambiar y que no venga esta gente. Y cuando venga, atenderlos como podemos e ir resolviendo el problema. Porque lo primero está el ser humano. Y ante eso otras consideraciones tienen que ser obviadas. Es decir, habrá quitar esas concertinas, por favor. Eso es edad media, eso es barbarie. La Guardia Civil que intente que la gente no pase y ya veremos cómo se resuelve, pero cuando pasen tienen que estar atendidos y no hacinados como animales. Esto es impropio de un país en el siglo XXI que se llama occidental de la cultura cristiana. Uno de los principales retos, por volver también a la actualidad del próximo rey Felipe VI, será la consulta en Cataluña. El señor Mas, el presidente de la Generalitat, ya ha asegurado que no estará el día de la coronación, el día 19 de este mes. ¿Qué cree usted que puede aportar el futuro rey, Felipe VI, a la cuestión catalana? Pues vamos a ver, en el pacto constitucional, vuelvo otra vez a don Felipe González, que no está ocioso, que es el que está llevando por parte del Partido Socialista los hilos de la cuestión. Se ha hablado de que los dos grandes partidos tendrán que entenderse y uno de ellos es el pacto constitucional para muchas cosas, porque si se entienden los dos, ahora que tienen muchos diputados, no hace falta cambiar la Constitución con referéndum. No hay que preguntarle al pueblo español, puesto que ellos dos solos, como hicieron en el año 2012, cambiando la Constitución, el artículo 135. En consecuencia, a mí no me extrañaría que tras el nuevo rey y en un acto de entender los problemas de los pueblos de España, incluso van a decir eso, veamos un intento de cambiar la Constitución para resolver el problema. Señora Anguita, para ir en contra incluso del café para todos de Adolfo Suárez. ¿Acaba usted de apuntar una de las razones por las que usted cree que se ha producido la abdicación? ¿Para aprovechar la mayoría absoluta que contiene el Partido Popular que le permitiría aprobar en solitario esa ley orgánica de sucesión? No, mire, hace falta para los poderes dominantes, primero, que la gente no se moleste o no cree un frente de lucha ante lo que se avecina de política económica. Ante una crisis que no ha terminado y que dentro de poco se va a agravar, ante que los poderosos estén mejor reconocidos y resguardados en sus intereses y, naturalmente, pactar con algunas fuerzas políticas. Y no olvidemos nunca que aquí hacemos ejercicio de anticatalanismo mucha gente, olvidando que el señor Mas es la burguesía catalana y que hace la misma política que Mariano Rajoy. Porque aquí hablamos muchas veces de Cataluña y de España olvidando las clases sociales y que los trabajadores están tan mal en Cataluña como en el resto de España. Pero ellos entienden, en toda la historia de España, el entendimiento entre las distintas burguesías ha estado claro, pero es más. Don Felipe González, don José María Aznar, han sido en un momento dado presidentes con los votos de la fuerza del señor Mas y del PNV vasco, de modo que no se extrañen ahora. No hagamos lecturas muy de primera línea sin tirar de la historia y sin ver lo que hay detrás. Al rey lo han cambiado, lo han abdicado porque se va a poner en marcha lo que yo llamo la segunda restauración borbónica. Un cambio total de la Constitución para intentar elevar a categoría legal lo que ya es un hecho. Vamos a acercarnos a su tierra, Andalucía, donde la Fiscalía pide la imputación de altos cargos de UGT y de comisiones obreras. Le pregunto a usted, como hombre de izquierdas, ¿qué le parece el papel de los sindicatos en estos escándalos? Pues mire usted que deben ser investigados caiga quien caiga. Pero le voy a aventurar a usted una cosa que, como vengo diciendo en medios de comunicación, pues no quería pasar esta oportunidad.
Entre los elementos del pacto que se está cociendo para esta segunda restauración borbónica, a mí no me extrañaría lo siguiente. Te cambio los seres por los Gürtel, y los dos cambiamos los seres y los Gürtel por el caso Nos. Es decir, puede que lleguemos a una situación en la que, no digo que con las palabras que yo estoy manifestando, lleguemos a una situación de punto final, en la cual pelillos a la mar, a partir de ahora ya será distinto. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación de corrupción generalizada en la política, en las empresas, en la economía, en las altas instituciones. Una corrupción como no se ha visto nunca. Y naturalmente eso significa un fin del sistema de la transición. Y para ello vendrán medidas de excepción. Termino. Sí. Medidas de excepción. Y esa medida de excepción puede significar la ley de punto final. ¿Pero usted cree que la justicia permitiría algo así? Porque muchos de estos casos están ahora mismo siendo juzgados y hay jueces, desde luego, que se están empeñando y mucho en llevar adelante. ¿Cómo que la justicia permitirá? La justicia juzga, pero quien tiene que poner en marcha los procesos son los gobiernos. Pero ¿cómo que la justicia va a permitir? La justicia a veces permite cosas cuando llegan presiones, sobre todo cuando se infiere la política en el Consejo General del Poder Judicial. No mitifiquemos la justicia. La justicia juzga, los jueces hay que intentan hacer las cosas lo mejor posible, pero después llegan los reales poderes. Las presiones sobre los jueces son tremendas, y no quiero citar casos. Tremendas las presiones sobre los jueces. Vamos a hacer una pequeña pausa, señor Anguita, y continuamos hablando de corrupción a la vuelta. Hasta ahora mismo en unos minutos. Continuamos en La Sexta Noche con Julio Anguita. Palabras de lo que a mí me han sorprendido enormemente antes de irnos a publicidad. El señor Anguita aseguraba que la corrupción está generalizada, no solo en la política, también en la empresa, que podría haber incluso un punto final para acabar con tantos casos como los que llenan la actualidad en los juzgados, y que la justicia recibe presiones. Es un panorama, desde luego, muy negro, señor Anguita, y da la sensación... Un momento, de que lo del punto final quiero decir que Gürtel y los ERES y el caso Nos se vean en cierta medida rebajados, buscando leyes especiales, situaciones de excepcionalidad que hagan que eso se vaya disipando. Se olvide lo que he dicho antes, el cambio de estampita. Es un horizonte pesimista realmente. ¿No se puede hacer nada? ¿Se va a poder ocultar algo así a la opinión pública? Verá usted, es un horizonte que está avalado por la historia más reciente de España. ¿Cuántos grandes personajes están condenados y están todavía en la calle? ¿Qué ha pasado? Que el otro día juzgan a dos muchachos de Granada porque se les acusa de que han entrado en un piquete y le echan 3 años. Y aquí ilustrísimos e ilustrísimas ladrones y ladronas están en la calle. Hombre, que esto no es una cosa excepcional, esto es el pan nuestro de cada día. Aún así, señora Anguita, permítenos que nos sorprendamos porque crea usted, no sé, a mí me sorprende pensar que efectivamente se podría llegar a algo como lo que usted plantea, ¿no? Un cambio de cromos que suponga pues un punto final o algo parecido en muchos de los casos de corrupción ahora mismo abiertos. Bien, esa es mi opinión. Vamos a esperar, como tantas veces, que el tiempo hable. Señora Anguita, una última cuestión que usted apuntaba antes de despedir, que tiene que ver con el fútbol, precisamente. Usted lo citaba. Si los jugadores de la selección española, los jugadores de La Roja, ganan este Mundial, cada uno de ellos recibirá en torno a 750.000 euros por cabeza. Si son finalistas, 360.000 euros por cabeza. ¿Qué le parece a usted esto? Mire usted, indecente, escandaloso, que unos señores que son ya millonarios, por cumplir con su obligación de ganar, por su afición y por lo que representan, encima se le dé un dinero ante la situación que está. Pero me parece indecente. Este dinero, de todas formas... Sea de quien sea el dinero. ¿Lo aporta la FIFA? Mire usted, que lo aporte quien sea, es indecente. Nadie puede ganar eso en este país, como está la situación. Por mucho que la gente aplauda, por lo menos yo me siento escandalizado y lo denuncio. Señora Anguita, como siempre, ha sido un auténtico placer tenerle a usted con nosotros y escuchar su análisis de la actualidad. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros aquí en La Sexta Noche. Muy buenas noches. Gracias. Gracias a usted. Vamos a continuar en La Sexta Noche
Pero antes queremos hacer una aclaración. La entrevista que acaban de ver se grababa ayer a la tarde con el señor Anguita. Ayer a la tarde todavía no teníamos conocimiento, hoy sí lo tenemos, de que efectivamente el presidente de la Generalitat, el señor Mas, estará en la coronación el próximo día 19 de Felipe VI. Hecha esta aclaración, vamos a continuar en directo cuando son la 1 menos 13 minutos de la noche con el juez Emilio Calatayud.